¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sábado 10 de septiembre iniciamos nueva temporada y nuevo día de emisión. A partir de ahora podrán seguir 7 días los sábados justo después del informativo. 30 minutos por delante y 3 asuntos que han sido actualidad esta semana. El mito de Galapagar estuvo en el coso vallisoletano, pero no triunfó. Expectación hubo mucha y buen toreo también, pero no se vio al José Tomás que se esperaba. Será nuestro reportaje de cierre. Antes recordaremos el mayor atentado de la historia de Estados Unidos. Se cumplen 10 años del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono. En Nueva York, en Washington y en Pensilvania se recordará mañana a las víctimas en silencio en los momentos en los que impactaron los aviones. Para empezar este programa miramos a la financiación de los ayuntamientos. La reforma de la Carta Magna que salía adelante esta semana en el Senado les obliga a tener déficit cero a partir de 2020. Ellos reclaman un nuevo modelo de financiación porque la situación, y lo hemos visto en los últimos días, es más que preocupante en muchos consistorios. Representan la administración más cercana al ciudadano y son muchas veces los políticos más alejados del poder. Los problemas económicos de los ayuntamientos no son nuevos, pero no mejoran con las últimas decisiones del Gobierno. ¿Por qué no salen las cuentas en los consistorios? Si un ciudadano no paga la luz, se la cortan, igual que a un ayuntamiento. No es el primero ni será el último. Almeida de Sayago, en Zamora, ya sabe lo que es cerrar las dependencias municipales por no hacerse cargo de las facturas. Han cortado la luz en el ayuntamiento, la guardería, la biblioteca, el salón cultural, el velatorio y el colegio. Y menos mal que no nos han cortado la de la calle, que no es el ayuntamiento el que paga la de la calle también. Parece que gestionar la economía de un pueblo no es tan sencillo. Que nos vemos negros para hacer números y llegar al final de año, ¿no? Es un ejercicio de malabarismo financiero, económico, político diario. Disgregamos las cuentas para tratar de entender estos problemas. El dinero entra en los ayuntamientos por distintos caminos, la mayoría impuestos directos de los ciudadanos. Impuestos, digamos, habituales que se cobran a nuestros vecinos, aguas, basuras. La principal partida nosotros la tenemos a través de impuestos de bienes e inmuebles y de impuestos de vehículos. Y los impuestos que cobra el Estado, pero que corresponden a cada municipio. De los ingresos que recibe el Estado a través de los impuestos, hay una parte que llega a los ayuntamientos según el número de habitantes, según los cálculos que hace el Gobierno. De Junta y Diputaciones también llega dinero, pero en estos ingresos no es oro todo lo que reluce. En base a subvenciones, y como bien decíamos antes, es un poco trampa, porque al final tenemos que poner una cantidad. A partir de ahí, cada pueblo saca financiación de donde buenamente puede. Tenemos torretas de telefonía móvil, cual se paga un alquiler. Tenemos también aerogeneradores, caza. Controlados los ingresos, analizamos en qué los gastan. Lo primero es pagar a los muchos o pocos trabajadores que tenga el municipio. Recoger la basura, limpiar las calles, ofrecer servicios. En tiempos de bonanza todo parecía sencillo, también porque contaban con una fuente de ingresos que ahora no es fácil de conseguir. Los ingresos que recibe actualmente el Ayuntamiento de licencias de obras son mínimas, las que se hacen, algún bar que se está haciendo, algún arreglo, pero construcción muy poquito. O sea que ese ingreso extra que antes se tenía en este Ayuntamiento actualmente no lo tiene. Si hace 5 o 6 años recaudábamos casi 400.000 euros de impuesto de construcciones, estamos hablando de que este año lo cerraremos por debajo de los 100.000, 60, 70.000 euros, no más. En principio nada grave. Recuerden que gran parte de los ingresos llegaban gracias a los impuestos, pero algunas de esas recaudaciones las gestiona el Estado. El ejemplo de Morales, bien claro, en los últimos 2 años nos han bajado más de 70.000 euros los ingresos del Estado. Calcula que en IRPF, que en IVA, que en impuesto de carburantes, en impuesto de alcohol, en impuesto de tabaco, va a recaudar una cantidad, de eso se detrae la parte de los ayuntamientos, como recauda la mitad, dice, de lo que le ha adelantado, que era el 85% del total, pues resulta que me tiene usted que devolver dinero. Hombre, la participación en tributos del Estado viene marcado por la ley y eso es objetivo. Entonces, si hay menos tributos, evidentemente tendremos menos que repartir. Eso es, tenemos un pastel de kilo o un pastel de medio kilo, pues en base a uno u otro pues nos comeremos lo que nos corresponda. Como si de una economía familiar se tratara, la reducción de ingresos conlleva un intento de ahorro.
Pero igual que en una casa no puede faltar comida, un ayuntamiento no puede recortar ciertos gastos. Que tiene que dar servicios a los ciudadanos y que la calidad de vida de los ciudadanos de los pueblos tiene que ser importante, y si no, pues que alguien tome la decisión de cerrarlos, ¿no? Pero tenemos que seguir dando alumbrado, luz, sanidad, educación, y cuesta muchísimo trabajo, cuesta muchísima dedicación y cuesta muchísimo dinero. No salen las cuentas en un año en el que ha entrado en vigor la Ley de la Economía Sostenible, que, entre otros requisitos, obliga a los alcaldes a presentar las cuentas. Buenas o malas, solo tienen que presentarlas. Los ayuntamientos de España no están preparados para liquidar sus cuentas a día 31 de marzo. Hay ayuntamientos que llevan no sé cuántos años sin hacer liquidaciones, pero no ya sin hacer liquidaciones, sin hacer incluso ni presupuestos. Ya hacen presupuestos con liquidaciones, es decir, pero no les estoy contando algo tercermundista, es que es así. Este es el motivo que ha impedido a muchos cumplir con su obligación. En Castilla y León, más de 700 municipios no han presentado el documento a tiempo. El Ministerio se muestra flexible, pero no aguantará dejadez. El plazo terminó hace tiempo. El que no presente sus cifras en septiembre no recibirá en octubre su parte de los ingresos del Estado. Me parece una verdadera barbaridad que en un momento tan delicado, por el que están pasando casi todos los ayuntamientos de España, el Gobierno, por su situación de él, haga una cosa como estas que pueda perjudicar y asfixiar a algunos ayuntamientos pequeñitos. Al ser un trámite puramente formal, lo lógico es que todos cumplan. Sorteado ese problema, aún quedan escollos. La reforma de la Constitución es clara. El déficit del Estado se limita al 0,4%, el de las comunidades autónomas al 0,14% y el de las administraciones locales a 0,0%. A partir de 2020 no podrán gastar más de lo que ingresan. Porque si tú gastas más de lo que ingresas, no lo puedes hacer muchos años, porque si no estás generando un grave problema a futuro. Yo creo que a casi todos los pueblos pequeños no nos afecta, porque vivimos con lo que ingresamos y dejamos siempre algo por si acaso. En los pueblos más grandes, a menudo las cifras son distintas. El nivel de endeudamiento ahora mismo triplica el presupuesto ordinario. O sea, estamos de los peores. Un endeudamiento que no solo afecta a las entidades financieras. Muchos de los impagos tienen a grandes y pequeños empresarios al otro lado. Que están en una situación difícil, además en el momento en el que estamos viviendo, y que a veces les ponemos al borde del cataclismo. Volvemos a la comparativa familiar. Los ingresos han descendido como si faltara un sueldo en casa y las necesidades de los hijos han aumentado, o algún padrino ha dejado de dar la paga. Cada vez las comunidades autónomas se quitan servicios, los transfieren al ayuntamiento, pero eso no lleva consigo la correspondiente partida presupuestaria, con lo cual el ayuntamiento cada vez tiene más competencias, pero tiene menos dinero para sufragar esos gastos. Hace años que los alcaldes se quejan de lo que llaman competencias impropias, pero ¿cuáles son? Bienestar social, formación, empleo, cultura, educación. Como son los colegios, que nosotros tenemos que asumir todos los gastos de luz, agua, gasoil, si hay que hacer alguna obra en el colegio la hacemos nosotros. Hablan de a ver si pronto elaboramos un catálogo competencial de los ayuntamientos. Les invito a que vengan a pasar una mañana conmigo, o una tarde, o una noche. Todas las competencias. Mi vecino no discrimina de quién es el competente. Se ingresa menos, se incrementan las obligaciones y los gastos, y a partir del 2020 no podrán endeudarse. A simple vista, algo falla. Yo creo que aquí hace falta una ley de financiación de las administraciones locales. Llevamos muchos años esperando por ellas. Precisamente que los ayuntamientos tengamos una necesidad absoluta de una gran financiación. Y digo gran, no en la cantidad, que eso ya se verá a qué ayuntamiento cuál le corresponda, sino gran en profundidad y en forma. El modelo perfecto está por definir. Hasta entonces ningún alcalde está a salvo de tener que cerrar su biblioteca, su tanatorio o su consultorio médico. Este domingo Estados Unidos y el mundo rememoran los atentados que han marcado la vida del planeta en el siglo XXI. Se cumplen 10 años de los ataques del 11S, la mayor masacre terrorista jamás perpetrada. Trajo consigo cambios radicales tanto en las guerras como en la política o las relaciones internacionales. A continuación vamos a repasar cómo ha sido esta década sin las Torres Gemelas de Nueva York. It will be time to honor all those that we've lost, the families who carry on their legacy, the heroes who rushed to help that day, and all who've served to keep us safe during a difficult decade.
Esa década comenzó el 11 de septiembre de 2001, el día en que Estados Unidos dejó de ser intocable. Estados Unidos recibió al siglo XXI como la potencia hegemónica. Sin guerras en el horizonte, nadie previno el golpe que le iban a asestar. Pero el terrorismo global y el terrorismo de Al-Qaeda estaba creciendo. Eso no hacía previsible anticipar el 11S tal y como ocurrió, pero sí hacía ya previsible, y así lo escribíamos entonces, que Al-Qaeda y el terrorismo global estaba incrementando su frecuencia de atentados y su intensidad. El 11 de septiembre de 2001 a las 9 menos cuarto de la mañana un avión de pasajeros se estrelló contra la Torre 1 del World Trade Center de Nueva York. El planeta seguía atentamente el suceso preguntándose qué había ocurrido, cuando un segundo avión se empotró contra la otra torre. A las 10 menos cuarto, un tercer avión se precipitó contra el edificio del Pentágono, en Virginia. Estados Unidos aún trataba de digerir este nuevo ataque cuando miró horrorizado otra vez a Nueva York. La otra torre no tardó en caer también. Mientras, un cuarto avión se estrellaba en Pensilvania, tras un motín de los pasajeros contra los secuestradores para evitar una masacre. Ese día murieron 3.000 personas. Inmediatamente, Washington clamó venganza. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon. La Casa Blanca fijó su enemigo en Osama Bin Laden y Al-Qaeda. Menos de un mes después del ataque, Estados Unidos emprendió la Operación Libertad Duradera, la guerra contra el terrorismo. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. El 7 de octubre atacaba a los talibanes de Afganistán. Comenzaba así una contienda con el campo de batalla en todo el mundo, desde las estepas asiáticas hasta las grandes urbes europeas, como Madrid y Londres. Se entendió que el 11S había sido un acto terrorista como fue y que por lo tanto había que generar una guerra contra el terror total. Estamos en guerra contra el terror. Esa visión tradicional del conflicto armado había que desecharla. El despliegue de las fuerzas estadounidenses en Afganistán parecía que iba a ser un paseo militar, pero no contaron con el fanatismo religioso, precisamente ese mismo fanatismo que había hecho que Al-Qaeda atentara contra las Torres Gemelas, que ha permitido que durante 10 años los grupos talibanes, a pesar de haberles expulsado de la capital, hayan seguido combatiendo. Parecieron inicialmente justificar decisiones relacionadas con el uso de medios bélicos para hacer frente al terrorismo con carácter preventivo y a tomar decisiones que no siempre tenían que ver con la prevención de actividades terroristas. De hecho, por ejemplo, la decisión de invadir Irak, que fue adoptada en clave de prevención y lucha contra el terrorismo internacional, hoy sabemos que fue una decisión que no se tomó en base a evidencia suficiente de vínculos entre la administración iraquí de Saddam Hussein y el terrorismo internacional. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 despertaron un profundo temor ante el islamismo más radical que aún sigue vigente. Según datos de la Secretaría de Estado de Estados Unidos de 2010, el 53% de sus habitantes aún confiesa tener una opinión desfavorable de los musulmanes. El 31% va más allá y asegura que rechaza frontalmente todo lo que tenga que ver con los maometanos. Un proceso de islamofobia representado sobre todo por el ascenso de la extrema derecha en diferentes países de la Unión Europea. Ejemplos muy claros han sido las diferentes manifestaciones que se han podido ver contra la construcción de mezquitas en países europeos. En algunos casos con
ámbitos muy puntuales la hemos visto actuar. Muchas actuaciones de índole vandálico en Francia así lo pueden demostrar. En todo caso, no es algo que genere el 11S. Estados Unidos recibe la misma moneda a cambio. Desde que George Bush ordenó el ataque a Afganistán, la animadversión hacia las barras y estrellas se ha multiplicado en el mundo árabe. En 2004, el antiamericanismo alcanzó sus cotas más altas en décadas en países aliados de Washington. Según un estudio elaborado por el Instituto Árabe Americano, el 98% de los egipcios abominaba a Estados Unidos, un sentimiento que compartían el 88% de los marroquíes, el 94% de los saudíes y el 73% de los habitantes de los Emiratos Árabes. Han pasado 10 años. En estos últimos 10 años los acontecimientos han hecho que ese odio hacia Estados Unidos sea mayor y probablemente, si no se pone remedio, vayamos a un distanciamiento cada vez mayor entre las dos comunidades. Han pasado 10 años del mayor atentado de la historia y aún se perciben sus consecuencias. La primera, un nuevo orden mundial. Después del año 91 se podía pensar que la civilización occidental tenía capacidad para ser universal, cae por los suelos. Algunos expertos ven en los ataques de Nueva York uno de los gérmenes de la primavera árabe, que ha derrocado a dos presidentes autocráticos y ha provocado una guerra civil en Libia. Que todos los líderes han tenido total libertad para poder actuar con el argumento de que estaban luchando contra el terrorismo y lo han aprovechado para actuar no solo contra los grupos terroristas, sino contra todos aquellos grupos opositores que podían amenazar su poder. El mundo ha cambiado desde aquel 11 de septiembre, pero no la posibilidad de nuevos ataques. Si bien tras la muerte de Bin Laden, Al Qaeda sufrió un enorme golpe en su dirección y sus finanzas, la amenaza sigue ahí. Que es como aquel mito clásico, ¿no? de la hidra de las 1000 cabezas, que cortas una y luego surge otra. ¿Quién impide que un fanático religioso, en este caso islámico, sitúe una bomba y acabe con la vida de cientos de personas? Pero no es descartable que atentados espectaculares que generen gran conmoción, aunque mucho menos sofisticados en su planificación y preparación y ejecución que los del 11 de septiembre, todavía puedan tener lugar. Han pasado 10 años y Al Qaeda ya no es la misma. Tampoco el mundo. Sin embargo, no se puede descartar que se vuelva a perpetrar otro 11S. Los carteles taurinos, y esto es una obviedad, interesan a los aficionados a los toros, con una excepción. Si el nombre de José Tomás está en alguna terna, se fijan en él también los profanos e incluso los antitaurinos. El diestro toreó este pasado jueves en Valladolid. Su presencia provocó un gran revuelo, aunque ya no tanto como otras veces. Lo mismo que su actuación, insuficiente para los que le exigen siempre la gloria. José Tomás no ha saciado su sed de triunfo en Castilla y León. Suma una corrida más, y ya son 7, a su lista de decepciones en este 2011. El aficionado y el seguidor no califican como fracaso lo que vieron el jueves en Valladolid. Pero la masa, esa a la que el de Galapagar ha devuelto a los tendidos, no se va contenta si no le ve salir a hombros de la plaza. Esa tanda de naturales templados levantó al público que abarrotaba el coso del Paseo de Zorrilla. Eso sucedió, y con eso se quedan muchos, quizá porque en realidad les vale,
o quizá porque no quieren ni pensar en que la leyenda no ha vuelto tan fuerte como se fue. Le hemos visto ahí que nos ha encantado. Le veo muy bajo. Siendo un figura como este tenía que haber matado bien. Creo que tiene duende, me ha gustado mucho, me ha parecido muy bonito. Lo he visto hacer unos pases que nunca lo había visto hacer antes. Por esto valió la pena. Tomás rozó la gloria, pero hay que rematar la faena y la espada le devolvió a lo terrenal. Su segunda oportunidad no fue tal. Corredor se llamaba a este manso toro colorado, que no dio opción a ligar más de 2 pases limpios. El mito hará el paseillo de nuevo en Nimes el próximo domingo. Seguro que volverá a llenar el coso, porque triunfe o no, la expectación que genera es la misma. Esta semana, en Valladolid, no se hablaba de otra cosa. Porque es el número 1 del toreo y es un monstruo. ¿De quién hablamos? De José Tomás. ¿De qué vamos a hablar? Y hay que verle. El día de la corrida había lleno en los tendidos y en los palcos VIP. La casa la eligieron ellas y cuando me enseñaron la foto dije, por favor, vamos a quedarnos en esta casa, que a mí me encantan los toros y es que se ve igual, vamos, igual y no pagas nada, ni menos hoy, que es una corrida importante. Se escucha todo el ambiente, desde aquí pedimos las orejas, desde aquí aplaudimos. Aquí toda la familia a ver los toros, amigos, allegados todos. Nos lo han intentado ofrecer, había gente en la puerta de, oye, entradas para los toros y nosotros, que lo vemos gratis. Los que no tienen esa suerte tuvieron que hacer cola semanas antes. Las entradas no duraron ni 3 horas y se genera casi más revuelo el día de la venta que el propio de la corrida. Después de la que me han montado, ser la primera... No, ¿qué te has No, que me ha costado, que me ha costado. Que me ha costado. Que me ha costado. Y aparecen los de siempre, grupos organizados que quieren hacer negocio. Tenemos unos 200 organizados. Sí. Todo lo que hay delante que vienen, la mayoría son todos revendedores. Al final la afición está aquí atrás. Si estuviera la policía y no les dejaran vender, no pasaba esto. No sabemos cómo, noche. Que se quedaran con todas las entradas. Si no, que salgan, diga, para José Tomás no hay. Nos vamos todo el mundo. Y que se queden los gitanos con ellas. Intercambian ilusiones a precios desorbitados. Te puedo meter en sol y sombra por 110 euros cada uno. 110, Y a medida que avanzaba la semana pedían hasta 700 euros por entrada, aunque el mismo día del festejo... Nosotros aquí no hemos toreado como teníamos que torear. 31 con 25, con 35. ¿Y ha pagado 50? 50. José Tomás es negocio para el empresario porque es con el único que consigue llenar, para los que trapichean con las entradas y para los bares y hoteles cercanos a la plaza, porque esos días están llenos hasta la bandera. No, lo sentimos, no tenemos habitaciones disponibles para el miércoles y jueves. Desde que Tomás se confirmó su asistencia el día 8 de septiembre, pues el hotel ha conseguido prácticamente ya llegar al lleno del hotel. Que hace 3 años que vino y fue exagerado. Y este año, pues, el camino que lleva, lo mismo. Es mucha gente en muy poco tiempo. He metido algún camarero más. Algo que sucede en las inmediaciones del Coso, pero que en el resto de la ciudad no se nota tanto. Se calculaba que cada vez que este nombre aparece en un cartel taurino, esa ciudad ingresa más de 2 millones de euros. Sí que se nota un pequeño incremento de las reservas hoteleras, pero no es el boom al que hace referencia, puesto que los hoteles van a tener una buena ocupación, pero no solo por José Tomás, sino porque bueno, las ferias atraen. Quienes también querían aprovechar el tirón de la figura de José Tomás son los antitaurinos, que se hicieron ver justo antes del evento. Aprovechamos que hoy viene a Valladolid el, digamos, vamos a decirlo claramente, torturador y asesino de animales más famoso de hoy en día, para concentrarnos aquí porque es cuando más se nos va a ver. Que José Tomás sea negocio se debe a que es un personaje único dentro y fuera de los ruedos. Los que más saben de él no aciertan con un adjetivo que lo defina en su conjunto. Cuando se hace el toreo, la gente vibra en Valladolid, en Jerez o en México. Meter dentro del cajón de la lógica algo que muchas veces es ilógico, ¿no? Como un sentimiento, ¿no? Una pasión, es absurdo, no todo se puede razonar. Es el nuevo Mesías del toreo, un torero que se inmola en la plaza. Lo que sí saben es que en sus manos está el futuro de la fiesta. Ha revolucionado el toreo actual. Necesitaríamos 5 o 6 José Tomás para que pudiésemos llenar los cosos. Torea con pureza, valor, verdad y arte.
No solo es que se pase el toro muy cerca, no, es que torea muy bien. Es un toro que se queda ahí quieto. Es un virtuoso que ha ido además profundizando cada vez más en su concepto. Es un torero que asimila riesgo. Maneja los tiempos a la perfección en el albero y en los despachos. José Tomás es tan puro toreando que no le hace falta salirse del ruedo y de su profesión para trascender y para llegar al alma de la gente. A él no hace falta conceder una entrevista, porque hay gente que escribe por él. Trasciende muchas veces el ámbito taurino. Su carrera ha sido muy bien administrada en todos los momentos, en los más altos y en los más bajos. Cortar en el momento oportuno en el que supo cortar, volver en el momento en el que había que volver, administrar su imagen como muchos toreros están tomando ahora ejemplo. Por eso ha nacido el mito. José Tomás es una figura del toreo. Los mitos se crean por las propias circunstancias de la vida y de sus carreras, es decir, nadie forja un mito o una leyenda donde no haya nada. Un sentimiento solo se puede entender si se comparte. Eso es José Tomás, una emoción que arrastra a miles de aficionados. Otros, la masa, los que llenan las plazas, compran la entrada para poder decir aquello de yo vi a José Tomás, por el morbo de una posible cogida o solo por vivir el ambiente. José Tomás no está de dulce, pero lo que es innegable es que este valiente, metódico y tímido torero ha devuelto la alegría a un mundo que no pasa por años dorados.